Bendito es el Señor. Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Qué gusto, qué privilegio que una vez más nos volvamos a saludar. Sin duda que este es un acto de fe, el que usted dedique este tiempo, este momento, el que podamos abrir la palabra de Dios. Es un acto de fe, el cual también será recompensado por nuestro Padre. Reciban un cordial saludo por parte de mi familia, mi esposa, mis hijos y a mis hermanos de la iglesia en Ciudad de Sion, allá en San Jacinto, en la colonia Santa Carlota. Que el Señor nos bendiga. Los hermanos que siempre tienen a bien escuchar este mensaje, Dios les bendiga. Algunos que lo escuchan fuera del país, Dios les bendiga. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Así es de que esta noche vamos a tener una porción de la Escritura, una vez más para alimentar nuestra fe, para que la gracia del Señor pueda hablar a nuestras vidas y seamos fortalecidos en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar como iniciamos todos los días, haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos bendiga. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Esta noche, una vez más, encomendamos nuestras almas a ti, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu, Señor, que es vida, que es salvación, que es gozo, Señor amado. Vengo a pedirte, Señor, que cada hermano, cada amigo, cada persona que va a escuchar tu palabra, Señor, encuentre un elemento de fe, Señor. Encuentre algo, Señor, que lo llene, que lo llame, que lo abrace con tu amor y con tu gracia, Señor. Esta noche entregamos a ti nuestra mente, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, pueda ministrarnos, pueda bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Bienvenidos, hermanos. Esta noche vamos a tener una lectura en Hechos, capítulo número 14, versículo número 1 al 3. La palabra de Dios la leo para ustedes como está escrita y dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Quiero traer la atención al versículo número 3, cuando dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Me interesa hablar acerca de esa barrera, de ese obstáculo que estos hombres de Dios iban a encontrar a causa de su fe. Por eso el tema para esta noche es fe versus incredulidad. La fe es un elemento, hermanos, maravilloso en la vida del hombre que Dios nos ha permitido, pero también esa fe va a tener un elemento contrario que no es de Dios, sino que es de parte de las tinieblas, de parte de este enemigo de los creyentes, el cual es Satanás. Bueno, bien dice la Escritura en Gálatas capítulo número 5, versículo número 16, que el Espíritu tiene una lucha constante contra la carne. La fe es aquello que alimenta nuestro espíritu, pero la incredulidad es aquello que debilita nuestro espíritu. Amén. Entonces, déjeme decirle que cuando una persona tiene fe viva en el Señor, ¿quiénes tienen fe viva en el Señor, hermano? Cuando usted tenga una fe viva, también tendrá una oposición, también habrá alguien que quiera oponérsele, también habrá un elemento que quiera traer una batalla, la cual será la incredulidad. Sin embargo, una fe que es perseguida, una fe que es viva, una fe que genera, una fe que siempre está luchando y dependiendo de Dios, también es una fe que será victoriosa. Amén. Entonces, si tiene alguien ahí a la par, salúdelo y dígale: una fe perseguida también es una fe victoriosa. Una fe viva es una fe, hermanos, que va a alcanzar grandes cosas, pero que también va a pasar por momentos en los cuales vamos a luchar contra la incredulidad, hermanos, pero el Señor nos va a dar la victoria. Entonces, la incredulidad siempre será un retraso en los planes que Dios tiene para bendecirnos. Sin duda que Dios quiere bendecirnos, pero mientras más nos tardemos en entender lo que Dios quiere hacer, más tarde llegaremos a sus propósitos. Por ejemplo, quiero contarle que la Biblia habla de un pueblo que salió de Egipto
Egipto llamado Israel, para ese tiempo solo eran hebreos. Dios lo va a constituir en nación, en un pueblo especial, hermanos, pero la Escritura dice que ellos tardaron 40 años en entrar a la tierra prometida. ¿Por qué eso? ¿Es que acaso Dios había determinado un camino tan largo? No, fue la dureza, fue la incredulidad, fue la falta de confianza, fue el deseo de parecerse a otras naciones el que hizo que nuestro Dios se enojara. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, hermanos, y es tan bueno que había dado provisión de todo tipo para su pueblo. Sin embargo, ellos se olvidaron de su Dios, hermanos, y Dios dijo: esta generación que me ha tentado tantas veces no va a entrar a mi reposo. Un día el pueblo de Dios dijo: estos niños van a servir de carnada para las naciones a las que vamos. Y esos niños que según ellos iban a ser carnada fueron los que conquistaron. Se tardaron 40 años en entrar a su reposo a causa de la incredulidad, amado. Por eso vengo esta noche a hablarte que siempre que haya un elemento de fe, también vamos a tener un elemento en contra que busca que la incredulidad venza sobre la fe. Sin embargo, si tienes a un Cristo vivo, también tienes una victoria asegurada. Amén. Ahora, ¿qué cosas nos tarda? Hermano, mientras más nos tardamos en entender los planes de Dios, más tarde llegaremos a disfrutar de sus bendiciones. Por ejemplo, perdóneme, Dios tiene gracia, Dios tiene salvación, Dios es misericordia. Amén, hermano. Pero mire, ¿cuánta gente se ha tardado en entender lo que dice Jeremías? Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, dice el Señor. Sin embargo, nos tardamos, creemos, dudamos. El día que decidamos creer a lo que Dios tiene, vamos a correr a su gracia y seremos plenamente bendecidos en el amor del Señor. Mire, por ejemplo, hay personas que les cuesta entender lo que tienen en casa, lo que tienen en su hogar, las bendiciones que Dios les ha dado, y las pierden. Una señorita que tiene todo, estudio, comodidades, lo entiende hasta que lo ha perdido y se convierte en una madre soltera. De estos casos hay muchos. Sin embargo, Dios restaura, Dios trae vida, Dios es esperanza. Un joven lleno de vida, con futuro brillante, lo entiende hasta que está detrás de una prisión. Un hombre con un hogar acogedor, hermanos, lo entiende hasta que está divorciado. Nos tardamos en entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si tiene alguien a la par, dígale: Dios te quiere bendecir. No te tardes, que la fe que tiene pueda superar a esa incredulidad, a esa barrera, y usted pueda ir en dirección a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para comprender mejor, hermanos, esta idea, es decir, todo depende de cuándo nos tardemos en entender lo que Dios tiene. Me encanta por eso este versículo cuando dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Es decir, la obra de Dios, ese elemento de vida, iba a ser retenido por la incredulidad de ciertas personas. Sin embargo, aunque la obra se detenía, aunque ellos se detenían, la obra de Dios avanzaba. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, hermanos, es una fe, es una obra viva. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra misma es viva y es eficaz y no se puede detener. Amén. Ahora, que la incredulidad no nos contagie. Amén. Mire el versículo número 1. Aconteció que en Iconio, Pablo y Bernabé habían ido a predicar. Es el primer viaje del apóstol Pablo y están predicando en esta ciudad llamada Iconio. Entraron a una sinagoga. Las sinagogas eran los lugares donde los judíos tenían sus reuniones para las lecturas de la Escritura y para entenderlas. Pablo había entrado a una de estas sinagogas y dice la Escritura, es que la palabra de Dios es vida, hermano. Amén. Exalte al Señor, hermano. Si usted tiene la palabra de Dios, usted tiene vida, porque la palabra de Dios es un elemento que, lo he dicho ya, aunque quemaran todas las Biblias del mundo, la palabra se queda en nuestros corazones, hermano. Aunque quitaran todos los libros, todas las Biblias del mundo, hermano, la palabra de Dios siempre va a traer vida, hermano. Pablo había estado predicándole a estos hombres y dice que hablaron de tal manera que creyó una gran cantidad, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero aquí viene el elemento, hermano, es que, mire, ¿cómo no creer a la palabra de Dios? Cuando Jesús predicaba, traía esa semilla de esperanza, esa semilla de fe, esa semilla de salvación, esa semilla que hacía que las personas desearan escucharle. Un día unos soldados son enviados a arrestar a Jesús y ellos no lo arrestan porque dice: nunca jamás hemos oído hablar a un hombre como Él nos habla. Oiga, hermano, esa palabra era una palabra poderosa. Jamás en un
hombre habían encontrado lo que en nuestro Señor Jesús había. Estos hombres que creyeron aquí encontraron en las palabras del apóstol Pablo esperanza, encontraron salvación y por eso creyeron. Estas ciudades, porque eran y estaban bajo estos dominios anteriores griegos, por lo tanto eran ciudades totalmente paganas, idólatras. Bueno, más adelante el apóstol Pablo es apedreado porque él sana a un hombre que está ahí y las personas piensan que él es un dios llamado Júpiter, pero él no era un dios y le dice: no somos dioses, es por el poder de Dios que se ha hecho este milagro. Y ese día los apedrean, hermano. Oiga, el grado de idolatría que estas personas tenían, amén. Sin embargo, Dios quiere mostrarte que cuando tú tengas fe vas a ser perseguido, pero tu fe que es perseguida también será una fe victoriosa. ¿Quién me dicen amén, hermano? Cuando nuestra fe sea encarcelada, también va a ser una fe liberada. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios grande. Cuando tengamos una fe que es clavada en un madero y que es puesta en un sepulcro, también será una fe que resucita, porque nuestro Dios es vida. Amén. Gloria al Señor. Ahora, veamos entonces cómo es que va a haber un contagio de incredulidad. Pablo y Bernabé estaban predicando en Iconio y vamos a encontrar que mucha gente creyó, pero por supuesto que esto no le iba a gustar, hermanos, al enemigo, no le iba a gustar a esa región, al mundo, al infierno mismo, no le traería gozo. Hermano, cuando alguien predica, cuando alguien habla, cuando alguien se arrepiente, dice la Escritura que hay fiesta en los cielos, gloria a Dios, pero esto produce una amargura a ese reino de las tinieblas, hermano, a ese infierno. Por lo tanto, va a haber una oposición constante, pero usted debe confiar que mayor es quien está con usted. Dios está con usted y eso es mayor, hermano. Esto sería algo totalmente contrario y vendría a contagiar a aquellas personas que creían, hermano, porque ¿por qué es tan dañina la incredulidad? Mire, hermano, es dañina porque pone en duda la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso cuando alguien te traiga incredulidad, vivimos en un mundo, hermanos, totalmente lleno de palabras negativas. La palabra de Dios va a alumbrar, hermanos. La palabra de Dios será luz. La palabra de Dios será respuesta en medio de este mundo de dolor, en medio de este mundo de desesperanza que dice: ¿quién sabe si vamos a llegar al final del año? ¿Quién sabe si vamos a llegar al otro mes? Mire, yo no sé. Lo que sí sé es que Dios guarda a sus hijos. Es que Dios va a tener cuidado de sus hijos, hermano. Y lo que sucede hoy no sucede porque a Dios se le salga de las manos. Sucede, hermano, y Dios lo tiene totalmente en sus manos. El control de todo lo tiene Dios, hermanos. Amén. Ahora, pero la incredulidad vendría de esta parte de los judíos. Versículo número 2. Mas los judíos que no creían. Oiga qué interesante, hermanos. Había un grupo de judíos que no creían y estos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Es decir, comenzaron a traer un levantamiento y a decir: eso que estos hombres predican no es bueno, eso que estos hombres enseñan no es bueno. Y comenzaron a levantar a la gente y comenzaron a incentivar los ánimos de aquellas personas en contra de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es vida, es salvación, hermano. Y ella, aunque sea encarcelada, la palabra misma, aunque el hombre esté encarcelado, la palabra es libre y liberadora, es vida, es salvación y es plenitud para aquellos que la creen. Ahora, voy a animarlo a creer esto entonces, amado, aunque no se deje contagiar por la incredulidad. ¿Cuántas personas este día no te hablaron acerca de la fe, sino que te dijeron: señora, usted se va a morir, tenga cuidado? Hermano, contagiémonos de fe, contagiémonos de gozo, contagiémonos de esperanza, contagiémonos de esas buenas prácticas, de esos frutos del Espíritu, y veamos cómo la incredulidad es derrotada, hermano, y veamos cómo la incredulidad, hermanos, es avergonzada. ¿Por qué? Porque cuando usted se llena de gozo, habrá una respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Esta es la razón por la que dice en Apocalipsis 21:8: pero los incrédulos, ellos no van a tener su parte en el reino de los cielos, hermanos. Ellos tendrán su parte en el lago de fuego. Amado, estamos llamados a mantener una fe viva, una fe que tiene esperanza. ¿Por qué? Porque la incredulidad pone en duda la palabra de Dios. La incredulidad es en contra de la palabra de Dios. La incredulidad es en contra
contra a los designios de Dios. Por eso cuando usted cree, hermano, el reino de los cielos, el reino de las tinieblas se estremece. Cuando usted cree y avanza por fe, hermano, el reino de los cielos, mire, hay una cantidad de nube de testigos, dice Hebreos, que están mirándonos, que están observando, que están esperando que usted venza, que usted salga victorioso. Mientras que cuando usted retrocede, hermanos, también el reino de las tinieblas está deseando que un escogido, que un hijo de Dios caiga, pero tenemos a alguien que nos ayuda, y es nuestro Dios, quien está dispuesto a ayudarnos en todo tiempo, en todo momento. Mire, en Génesis capítulo 3, 4 y 5 vamos a encontrar que hay una serpiente que está contradiciendo la palabra de Dios, que está poniendo en duda la palabra de Dios, que está trayendo duda al corazón de las personas. Usted debe entender qué personas, hermanos, traen duda a su corazón, qué gente, qué elemento está produciendo duda y que le dice: usted va a morir, usted no va a poder, usted no va a alcanzar salvación, usted no es nada. Esas personas y esos elementos de duda van a ser destruidos. En Génesis capítulo número 3 encontramos la primera promesa mesiánica, en la cual, mire, cuando la serpiente ha engañado al hombre, ella recibe una sentencia y le dice que ella iba a morder en el calcañal a la descendencia de los hombres, hermanos, pero ella le iba a destruir la cabeza, es decir, lo iba a acabar, hermano. Por eso vengo a decirle hoy, hermano, vamos a tener una lucha. La fe tiene un enemigo, la fe tiene una persecución, la fe será perseguida, pero esa fe que es perseguida también será una fe victoriosa si se mantiene hasta el final. En Mateo capítulo 4 encontramos cómo Jesús, después que ha sido llevado al desierto y ha estado ahí preparándose, orando en comunión, en intimidad con el Padre, después de 40 días aparece el tentador y le comienza a poner en duda la palabra de Dios, hermanos, y comienza a tentarlo. Pero ese día, el segundo Adán, no el primero, porque el primero fue tentado por la duda, por la incredulidad, y cayó y pecó. Pero en este caso, el segundo Adán, que es Jesús, se mantuvo con la palabra de Dios, derrotó la duda, derrotó las palabras de mentira y fue victorioso. Amén. Entonces usted tiene un elemento. La palabra de Dios tiene que alimentar su fe. La palabra de Dios tiene que alimentar ese espíritu, ese anhelo de seguir al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque voy a mencionarlo. Si tiene fe, también habrá una incredulidad que le persigue. Y cuando tu fe sea perseguida, también va a ser una fe que será victoriosa. Me encanta este pasaje de capítulo número 14 de Hechos. Pablo está en su primer viaje misionero a ciudades, a naciones totalmente paganas que no han oído de Cristo, pero él les predica y él trae la palabra de esperanza y va a generar, aleluya, bendito Cristo. La fe genera vida en las personas, hermano. La fe genera esperanza. Cuando usted oye una palabra de Dios, cuando usted oye un mensaje, cuando usted escucha una alabanza y su espíritu es renovado a través de esa alabanza, mire, hermano, algo está sucediendo. Cadenas se están rompiendo por el poder de Dios. Cuando usted con su corazón está ahí oyendo la palabra de Dios, algo maravilloso está sucediendo, hermano. Hay ataduras que se están cayendo, hay cadenas que se están rompiendo, hay muros, hay barreras que se están destruyendo por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque es una fe viva y esa fe viva va a ser perseguida. Hermano, quiero que vean a esta gente sin esperanza, a esta gente sumida en la idolatría, en la maldad, en su pecado, pero que ahora está viniendo la luz de Cristo a través de estos hombres. Y al mirar ellos la luz dicen: queremos de eso, anhelamos de eso. Hermano, esa fe viva que estos hombres transmitían iba a ser perseguida. Amén. Pero esa fe perseguida es perseguida por la vida que imparte. Mire, Jesús fue perseguido muchas veces. Dice la Escritura que aquellos hombres, por ejemplo, el rey Herodes quería escuchar de Jesús, pero no con intención buena, sino para prenderlo. Quería saber dónde iba a nacer el niño Jesús, pero para matarlo no tenía fe. Era un elemento totalmente contrario. Mire cuánta gente, saduceos, fariseos, personas, escribas, doctores que llegaban donde el Señor no con fe, sino con un deseo de atacarlo, porque miraban que aquella gente lo seguía. ¿Y qué es lo que hace este hombre para que lo siga? Lo que hacía era traer palabras de vida. Aquella mujer que estaba con el flujo de sangre, el Señor la sanó. Aquel ciego lo sanó, aquel paralítico lo sanó, porque el poder
poder de Dios es así. Y eso, hermano, esa fe que producía iba a ser perseguida, tanto que llegaría a ser perseguido, hermano, desde el día que nació, desde que él comenzó su ministerio, estuvo perseguido. Mire, fue llevado a la cruz del Calvario, lo pusieron en un sepulcro, pero del sepulcro resucitó y ahora está a la diestra de Dios. Fue perseguido, pero también fue victorioso. Esa es la fe que quiere Dios que nosotros tengamos, una fe que derrota la incredulidad. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando usted está confiando en el Señor, lo que espera es seguro y viene para usted, pero la incredulidad es todo lo contrario. Dios había puesto al hombre, Dios había puesto a la mujer en el jardín del Edén lleno de bendiciones, pero viene Satanás con su incredulidad, con su duda, para engañarlo y hacer que lo que Dios le había prometido perdiera el objetivo. Dios te ha prometido grandes bendiciones, Dios te ha prometido grandes cosas. Lo primero es la salvación y la vida eterna. Depende de ti, amado hermano. No te tardes en entender, no te tardes en entender que Dios te está llamando. Por eso me encantó este texto, porque dice que a causa de la incredulidad y de aquel ánimo que los judíos habían levantado en contra de esta palabra, hermanos, ellos se detuvieron mucho tiempo en este lugar. Ellos tuvieron que estar detenidos. Sin embargo, aunque físicamente estaban estancados, pero espiritualmente la palabra estaba trayendo vida, la palabra estaba trayendo salvación, y eso no van a poder negarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida y es un elemento que genera, que salva, que restaura, que trae liberación. Amén. Entonces la escritura dice que los que no creyeron estaban incitando, corrompiendo los ánimos. Oiga, qué interesante, hermano, una palabra que nosotros le entendemos en nuestro ambiente. Corromper es algo no muy bueno, hermanos. Corrompían los ánimos, desanimaban, corrompían. Desanimar y corromper son características peculiares de un corazón incrédulo. Cuando tú desanimas o cuando eres desanimado, alguien dígame, hermano, ¿cuántas veces te han hablado para desanimarte y para decirte, ya no crea usted, ya no tenga más esperanza, usted no va a ser sano, usted no va a salir de ese problema? Esas palabras vienen de un corazón incrédulo, pero un corazón que tiene fe le dice aquellas palabras de aquel hombre llamado Job. Mire, aquellos amigos llegaron para condolerse y decirle, por tu pecado estás así, te vas a morir así, arrepentite. Y Job le dijo, yo voy a esperar en el Señor, aunque Él me matara. Y dice, ciertamente, aunque mi piel esté casi deshecha, con mis ojos voy a ver la gloria de Dios. Amado, usted tiene un elemento maravilloso y es la fe que le dice que va a alcanzar las promesas de Dios. Amén. Ahora, desanimar y corromper son elementos, son palabras que pertenecen a un corazón incrédulo. Cuando estés a punto de desmayar, acuérdate que tienes a un Dios grande. Cuando estés a punto de corromper ese propósito para el cual Dios te llamó, acuérdate que tienes a un Dios grande, hermano, que tienes un Dios verdadero. Que nada, por favor, que nada te incite, que nada te anime a volver atrás. Amén, hermano. Probablemente hay alguien que necesita esta palabra, hermano. Está siendo desanimado. ¿Cuánta gente está volviendo atrás hoy, hermano? ¿Cuánta gente está llevando a su corazón esas palabras de desánimo y le dice, ya ves, está bien, no necesitas de Dios? Mentira, te necesitas de Dios. Usted necesita de Dios. Yo necesito del Señor. Mire, cuando Satanás se presenta a decirle, no es cierto lo que dice Dios, le está diciendo, ustedes pueden vivir sin Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. La mujer no puede vivir sin Dios, hermano. Por eso más tarde, cuando ellos pecaron, se dan cuenta de su ruina espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos una segunda oportunidad después de nuestro pecado, después de nuestro error, hermano? Nos dimos cuenta de la ruina que caímos a causa de la maldad, a causa del pecado, pero la gracia, la misericordia de Dios nos alcanzó y nos volvió a renovar. Por lo tanto te digo, no vuelvas atrás, no creas a las palabras de desánimo, de desaliento. Al contrario, que nuestra fe sea renovada, sea transformada, sea cambiada por el poder de Dios. Amén. Cuando te digan que tu fe no sirve de nada, recuerda aquella palabra que dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Tampoco, hermanos,
Debemos dejar que la obra del enemigo se cumpla, sembrando odio, raíces de amargura y disensiones entre los hermanos. Recuerde que usted y yo estamos y podemos amar porque Dios nos amó primero, hermanos. Estas palabras en los versículos número 2, los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos, es decir, pusieron disensiones, pusieron pleitos. No es tiempo de pleitos ni de disensiones, es tiempo de amar al Señor, hermano. Es tiempo de amar al prójimo, es tiempo de mantener la fe y la esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 3 dice: por tanto se detuvieron. ¿A causa de qué? A causa de las palabras de desánimo. Hermano, mis palabras, tus palabras pueden animar o pueden desanimar a alguien. Que esta noche tu palabra sea para alguien. Sigue adelante, no te detengas. Hay una corona de vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amado, cuando usted comparte un texto de la palabra de Dios, a mí me anima, me fortalece. Cuando usted comparte una alabanza, me fortalece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La fe nos produce ese alimento, hermanos, que nos hace seguir adelante. Amén. Estaba claro que la duda viene de Satanás, del adversario. Esto lo hace en oposición a la palabra de Dios. Ellos se detuvieron allí mucho tiempo, hermanos. ¿Por qué? A causa de la incredulidad. Mire, por ejemplo, hay tres elementos importantes, y es que Dios nos da valor para hablar en medio de la oposición. Qué precioso. Mire, en medio de este momento que ellos se detienen, mire, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Mire, puede ser que la iglesia hoy esté detenida en cierta forma, pero siempre va a haber ese poder, esa palabra, esa gracia que nos va a llevar a hablar lo que Dios quiere que hablemos, esa salvación y esa vida. Primero es que hablaron con denuedo. Dice, yo no sé si ustedes recuerdan aquel coro que cantábamos: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Usted está pasando lucha, va a seguir caminando. Usted está pasando prueba, va a avanzar por ese poder y esa gracia que viene de Dios. Amén. Ellos confiaban en el Señor. Dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Hermano, que nuestra confianza esté en el Señor, hermano. Si está en Él, vamos a seguir adelante. Si está en Él, por fuertes que vengan los vientos, vamos a salir victoriosos. Si está en Él, hermano, por fuerte que sea la tempestad, vamos a salir victoriosos. Recuerdo aquella historia de un hombre que está en un barco y tiene que naufragar, hermanos. Y cuando se da ese naufragio, llega a unas peñas y las olas eran tan fuertes, hermanos, que el hombre sentía que se iba a caer. Cuando al final este hombre es rescatado, le preguntan y le dicen: amigo, ¿no tenías miedo cuando estabas allí en esas peñas? Y el hombre le dice, sí, le dice, yo tenía mucho miedo, temblaba, pero lo que no se movía era la peña, era la roca en la que estaba parada. Amado hermano, usted y yo podemos temblar, tener miedo quizás alguna vez, pero déjeme decirle que la roca en la cual usted está parado es Cristo. Ella no tiembla, Él no tiembla, Él no se conmueve, a Él no lo agita la tempestad, hermano, a Él no lo asusta la angustia. Él es poder, Él es vida, Él es salvación. Por lo tanto, usted puede confiar en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Párese, aliéntese en la palabra de Dios, sosténgase fuerte porque el Señor está con usted. Estos hombres van a ser, mire hermano, quiero que piense, yo no sé la ciudad en la que usted está, ellos están predicando y toda la ciudad se ha vuelto en contra de ellos, pero ellos tienen fe, hermano. No importa quién se vino en contra de usted, hermano, si Dios está con usted, si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Por eso vamos a cantar como iglesia, como hijos de Dios, en las luchas y en las pruebas. La iglesia siempre va a seguir caminando. En la enfermedad, la iglesia siempre va a seguir caminando. En la angustia, el pueblo de Dios va a mantenerse firme. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, están detenidos, pero no se han detenido de hablar. Amado, estamos en casa, pero en casa podemos adorar a Dios. En casa podemos exaltar al Señor. En casa
casa podemos orar, en casa podemos predicar, en casa podemos hacer tantas cosas maravillosas, amén, el cual daba testimonio. Y aquí hay algo bien precioso, hermano, mire, ellos están detenidos, pero están hablando con denuedo, están hablando con valor, porque el valor viene de Dios, hermano, y dice que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, es decir, la palabra de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Sino aquella que levanta, aquella que perdona, aquella que restaura, aquella que dice, en otro tiempo ustedes anduvieron perdidos, pero hoy el Señor los levanta, en aquellos errores que alguna vez cometieron, pero que el Señor hoy te perdona. Esa gracia el Señor daría testimonio. ¿De qué manera? Y dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Iban a haber señales, iban a haber prodigios, iban a haber sanidades, iban a haber milagros, amén. ¿A dónde ocurrió eso, hermano? Mientras Pablo y Bernabé están ahí detenidos a causa de la incredulidad, hermano. Pablo y Bernabé llevaban una ruta para predicar el evangelio a diferentes ciudades. La incredulidad de estas naciones, de estos judíos, de estas ciudades, perdón, hicieron que ellos estuvieran detenidos ahí, hermano. Hay bendiciones que están retenidas a causa de la incredulidad, hermano. Hay bendiciones que están detenidas, están estancadas a causa de la incredulidad. Por eso le animo hoy a decirle, Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a creer que tú tienes bendiciones para nosotros. Los planes que Dios tenía para su pueblo Israel, dice que eran planes de bien, pero ellos se tardaron en entenderlo, hermano. A causa de ello fueron llevados 70 años a Babilonia, perseguidos, fueron desterrados, fueron llevados a una situación de dolor. Cuando nos tardamos en entender lo que Dios tiene, somos entregados en manos de nuestro adversario, en manos del dolor, en manos de la angustia, hasta que entendemos que hay un Dios grande que gobierna, que reina sobre todas las cosas, amén. Ellos confiaban en el Señor. Que nuestra confianza esté puesta en el Señor, hermanos. Dios les concedía milagros y prodigios a los apóstoles, a estos hombres. ¿Sabe por qué, hermano? Porque, oiga, los inconversos pueden rebatir un mensaje, hermano. Los inconversos pueden poner en duda un mensaje. ¿Sabe que hay hombres, hay mujeres que se encargan de atacar la palabra de Dios y decir, no, si es que la Biblia la escribieron hombres? Y es cierto, la escribieron hombres, pero llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando esta palabra se abre, hermano, es vida, es salvación. Por eso es que cuando esta palabra se abre, hermano, mire, el reino de las tinieblas se estremece, aunque lo escribieron hombres, pero es una palabra de vida que penetra hasta lo profundo, el corazón, hermano. Bueno, usted sabe que cuando la Biblia se abre, se lee, hermano, llega hasta nuestro corazón y nos ministra, y esto lo sabe el enemigo, y por eso la ataca. Pero hoy que es perseguida, pero hoy que está en tela de duda, mire cuántas noticias salen ahí en la tele diciendo, la ciencia afirma que lo que dice la Biblia es correcto, hermano. La ciencia dice que lo que dice en la Biblia era cierto, hermano. El hombre va a entender un día que esta palabra ha sido inspirada por su Santo Espíritu y que ha sido dejada para revelarnos al Padre a través de su Hijo Jesús, llevarnos esa salvación eterna, amén. Ahora, estos hombres confiaban en ese poder que les daba el Señor, hermanos, y nuestra confianza debe estar ahí. Y lo decía ya, mire, si hay algo que la gente puede rebatir, son nuestras palabras, pero jamás van a poder callar la obra que Dios ha hecho en la vida de las personas. Mire, a lo largo de la historia cristiana han habido hombres, han habido mujeres que fueron convertidas, que fueron cambiadas por el poder de Dios, de la cual la gente decía, ese hombre tan malo, esa mujer tan mala, yo creí que así se iba a morir, pero no fue eso. Un día escucharon la palabra de Dios en medio de la incredulidad, en medio de aquella oposición, hermano, y ese día, ese hombre, esa mujer mala fue cambiada, fue transformada por el poder de Dios. Y eso me encanta, porque mucha gente al ver la obra que Dios hace en tu vida va a creer, hermano. Cuando la gente te mira que tienes una obra firme en el Señor, la gente va a creer, la gente va a decir, es cierto, ese joven ha creído en Dios verdaderamente, es que Dios es bueno, y van a comenzar procesos de fe, hermano. Pero la gente también va a adorar a Dios cuando vea de aquel hombre del cual ya no daban esperanza de vida, en una cuneta, en una calle, en una cantina, y decían, ese hombre así iba a morir, y Dios lo levantó, hermano. La gente va a glorificar al Señor. Dice aquí, por tanto se detuvieron
estuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Este era el testimonio de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos, no oramos en nuestro nombre, oramos en nombre del que todo lo puede, en nombre de Cristo Jesús, hermano. Y el Señor va a permitir señales, el Señor va a permitir prodigios, porque no somos nosotros, es el poder de Dios. Quiero contarle que hace tiempo, cuando íbamos a predicar a una reunión familiar, recuerdo un milagro muy hermoso que el Señor hizo, y es que Dios es vida. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? El Señor es vida, por eso te animo a que creas. Ese día estábamos predicando en una comunidad, una comunidad muy rural, hermano, y sabe que ese día entramos a una casa y había un hombre que tenía postrado cerca de 8 años en cama, no se levantaba, pero el Señor es poderoso. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? El Señor es poderoso. Andábamos predicando con las reuniones familiares y ese día entramos y lo primero que encontramos es que encima, puesto arriba de la cama, este hombre tenía un muñequito de esos gorditos, como que se llama Buda. Y entonces se le presentó el evangelio y le dijo: Señor, disculpe, si usted quiere que oremos por usted, si usted desea que oremos por usted, usted tiene que hacer un compromiso con Dios y quitar a esa figura, a esa imagen, porque eso a Dios no le agrada. El hombre aceptó, porque el hombre tenía necesidad, el hombre estaba deseoso de un milagro. Hermano, oramos al Señor. Mi hermano que estaba presidiendo oró al Señor, nosotros oramos, le acompañamos en la oración, hermanos, y ese día, déjenme decirle que nosotros lo dejamos en cama creyendo que Dios lo iba a levantar, hermano, pero nosotros no fuimos, continuamos la predicación. El milagro ocurrió que eso fue un día viernes. El siguiente domingo nosotros estábamos en la iglesia y miramos que venía un señor con su sombrero, con su bordón, caminando y preguntando por unos hermanos que habían ido a orar, y él dijo: yo tenía 8 años que no me levantaba de mi cama y he venido a rendirle culto al que me levantó. Hermano, el Señor es poderoso. Dios levanta, Dios restaura, Dios sana, pero el hombre tiene que acercarse y rendirse. Un elemento de fe siempre va a encontrar un elemento de duda que le ha dicho: no te vas a levantar, no vas a vivir, no vas a servir. Pero Dios dice que mientras haya vida hay esperanza, y si creemos en el Señor, hermano, Él va a conceder señales, Él va a conceder prodigios. Por lo tanto, vengo a animarte a tener una fe viva en el Señor, a tener una fe que no se detenga, que en medio de esta situación de crisis no te detengas, sino al contrario, que sea avivada. Que mientras más usted y yo nos tardamos en entender lo que Dios tiene, más nos demoramos para ver las bendiciones de nuestro Dios. No le pongamos tropiezo al Señor con la incredulidad que ocurre, con las palabras de mentira que el enemigo trae, con las palabras de engaño que trae para desviarnos de sus propósitos. Afirmémonos en la palabra de Dios y confiemos que Él es poderoso. Amén. Mire, hubo gente que se demoró en conocer los milagros que Dios tenía. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 2 dice lo siguiente. Déjeme leer lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 2. Dice así, mire. Aquí está. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, cuántas veces el Señor hizo milagros de sanidad, hermanos. El Señor se manifestó de manera tal que aquella gente comenzó a ver la gloria de Dios, pero inmediatamente que el Señor dijo estas palabras de sanidad, estas palabras de una respuesta para este hombre, comenzaron aquellos cuestionamientos y dijeron: ¿quién es este hombre que puede perdonar los pecados? Hermano, el Señor tiene que entrar a un debate. Mire, cuando la gente duda, el Señor tiene que enseñarle a las personas, y el Señor le dijo: pues, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. El Señor tuvo que demostrarle su poder, hermano, pero la incredulidad de ellos no permitió que en el momento se levantara. Por ejemplo, también dice la Escritura en Lucas capítulo número 17, versículo 14, que habían 10 leprosos que le pidieron un milagro al Señor, y el Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban en el camino, ocurrió el milagro, ocurrió una sanidad, hermanos. Uno de ellos regresó a darle gracias, pero lo
que me interesa es esta parte. Mientras ellos iban en el camino, hermano, que tu fe, que la fe nos haga dar un paso más. Un paso, son 30 centímetros más hacia lo que queremos alcanzar. Que no te detenga la incredulidad, que no te detengan las palabras de desánimo, que aquellas expresiones en contra de la fe no te detengan. La Biblia dice que mientras Pablo y Bernabé predicaban, una multitud se levantó para perseguirlos. Esa fe que fue perseguida fue una fe victoriosa, hermano. Oiga esto, donde estos hombres entraban y llevaban el evangelio a causa de su fe, habían alborotos, tanto que querían perseguirlos, querían apedrearlos, querían asesinarlos, pero él se mantuvo lleno de vida, lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque esa fe viva era una fe viva, pero perseguida, pero también una fe victoriosa. Amén. Entonces quiero decirte y animarte, hermano, cuando ellos supieron, hermano, ellos comenzaron a predicar y toda la ciudad se golpeó en contra de ellos. Ellos tuvieron que ir a las otras ciudades vecinas. Ahí predicaron la palabra de Dios con el denuedo, con la esperanza de que Dios salvaría almas, y efectivamente así fue. Ahora, ¿dónde termina la vida del apóstol Pablo? Quiero leerte en la fe de este hombre en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo número 8, cómo dice la escritura que este hombre termina esa carrera de la fe, ese anhelo, hermano, de tener siempre una fe avivada. Dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo número 4 versículo número 8, dice así. Mire, oiga qué palabras más maravillosas. Una fe viva, una fe perseguida, una fe perseguida, una fe victoriosa. No lo vamos a ver llorando y diciendo, no se pudo. No, él está seguro de lo que tiene. Usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene que estar seguro de lo que tiene. Amén. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Y dice, he peleado la buena batalla. Oiga, hermano, qué precioso. He acabado la carrera. Y dice, he guardado la fe. Qué precioso, hermano. Mire, lo arrastraron, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo encarcelaron. Mire, tantas cosas, sufrió naufragio, tantas cosas, pero él dice, he guardado la fe. Hermano, nada le robó su fe. Y dice, oiga, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hermano, cuando usted recibe esta corona se dará cuenta de que cuántas veces sufrió injusticia, pero el Dios que es justo lo miraba y Él lo va a defender y lo va a premiar, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, por eso debemos mantener una fe avivada. Puede ser perseguida, pero también será una fe que es victoriosa en todo momento. Amén. Ahora, finalizo haciendo una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en entender lo que Dios tiene para nosotros? Esta ciudad puso ese tropiezo para que la palabra de Dios pudiera avanzar allá a causa de la incredulidad. A causa de esa incredulidad, habían milagros que no se iban a desarrollar porque no había llegado la palabra de Dios. Amado, esta noche decidamos quitar todo elemento de duda, todo elemento de incredulidad, y rindámoslo al Señor y digamos al Señor, esto me está afectando. Señor, queremos llegar a tus propósitos, queremos entrar a nuestro reposo, queremos alcanzar esa salvación, queremos alcanzar nuestro milagro. Yo quiero animarte, hermano, que esta noche oremos. No he traído esta palabra solo para llenar un espacio, sino para decirte que mientras más nos tardamos en entender lo que Dios tiene, más nos vamos a tardar en llegar a su promesa de bendición. Decidamos que la duda no sea un elemento hoy de tropiezo, sino al contrario, que en medio de nuestra fe, en medio de la persecución, sepamos salir victoriosos, llenos de gozo, llenos de salvación, llenos de esa gracia que Dios tiene. Vamos a orar al Señor. Yo sé que hay hermanos que escriben sus peticiones ahí en los comentarios. En este momento no los puedo ver, mi esposa los está leyendo, pero yo voy a orar. Si usted lo ha escrito, si usted lo ha puesto, yo quiero que oremos, hermano. Hay gente que está con una fe viva en el Señor. Yo quiero que pidamos al Señor y le digamos, Señor, obra señales, obra prodigios. Estos hombres, dice la Escritura, que predicaban, enseñaban, y tú obrabas señales, obrabas prodigios. Queremos tener una fe avivada. Todo elemento de duda sea disipado y que de tu presencia venga esa respuesta que anhelan nuestra vida. Si usted tiene fe, si usted ora con fe al Señor, seguramente algo va a ocurrir en su
su vida esta noche. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu favor, Señor amado. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, nos alienta, nos alimenta, Señor. Tu palabra nos fortalece, Padre. Yo sé que a esta hora, Señor, hay hombres, hay mujeres necesitadas, Señor, de un toque tuyo, Señor amado. Primeramente, Señor, de esa salvación, Señor. Mira, Señor, si hay alguien que está pidiendo perdón, Señor, a causa de su pecado, Señor, de su extravío en la fe, Señor, te pido que perdones, que levantes, que restaures, Señor, porque aquellos hombres predicaban tu palabra, Señor, el arrepentimiento, y muchas almas se convertían, Señor. A causa de esas conversiones eran perseguidos, oh Dios, quizás de gente que no había esperanza ya, pero tú los salvabas, Señor. Esta noche te pido en el nombre de Jesús que salves, que restaures, que levantes, Señor amado. Pero también voy a pedirte, Padre, yo sé que las personas pueden dudar de un predicador, de un mensaje, de una predicación, pero jamás podrán dudar, jamás podrán mentir sobre la obra que tú haces, levantando enfermos, Señor, restaurando vidas, Señor, sanando almas, Señor, sanando hombres, Señor, sanando cuerpos, Señor, trayendo vida, Señor, salvando a aquel que está perdido en la droga, aquel que está perdido en el alcohol, Señor, restaurando hogares, Señor, restaurando matrimonios, Padre. En tu nombre, Señor, yo pido por ese cuerpo que esté enfermo, Señor amado. Si la gente ha dudado, Señor, de una persona, está bien, pero jamás, Señor, van a poder dudar de la obra que tú haces, Señor. Levanta a ese hombre que está en una cama, Señor. Aquella mujer, Señor, que está en una situación de dolor, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús, todo cuerpo, Señor amado, todo lo que está dañado, Señor. Mis hermanas que con mucha fe escriben, Señor, su petición, Señor. Probablemente que yo no puedo leerla en este momento, pero tú le conoces, Señor amado. Si hay alguien que tiene fe, Señor, ahora, Espíritu Santo de Dios, obra con tu poder, Señor amado, obra con tu gloria, Señor eterno, obra, Espíritu de Dios, trae, Señor amado, un milagro, Señor, trae una sanidad, Señor, trae, Señor, en el nombre de Jesús, esa salud que tus hijos necesitan, Padre. Yo oro, Señor amado, a esta hora, Padre, siempre lo pido por aquel hombre, por aquella mujer, Señor, en medio de su situación, Señor, en medio de su dolor, Padre, en esa angustia, Señor, en ese hospital, oh Dios mío, llega, Espíritu Santo de Dios, llega, Señor, y imparte vida, trae salud, Señor, trae esperanza, Señor, y levanta, permite que esos pulmones, que ese cuerpo vuelva a llenarse de fuerza, Señor, y que haya vida por tu poder y por tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Algo usted está haciendo, algo usted está obrando sobre nuestras vidas. Ayúdenos a caminar hacia su gracia, hacia su amor, Señor, cada día, cada momento, Padre. En el nombre de Jesús oramos a usted, amado Rey. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Hermanos, qué gozo, qué privilegio es saber que tenemos un Dios fiel, un Dios grande, un Dios maravilloso. Que, hermanos, la duda y todo lo que nos rodea no nos detenga, no nos retrase de ver esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, reciban un saludo muy especial de parte mía, mi familia. Esperamos verles siempre, mis hermanos de la iglesia. Hay que seguir adelante. Pronto estaremos en la casa de Dios adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted dejó su petición ahí escrita, tenga en cuenta que siempre estamos orando. El día de mañana, viernes, el Señor nos concede, tenemos un tiempo de oración desde las 10 de la noche hasta la medianoche, orando por las peticiones, por las necesidades del pueblo del Señor. Dios les bendiga, sigamos siempre adelante. Bendiciones.